Esto es, al fin entendí la belleza de My Hero Academia. Ok, siento que este título tiene una gran mentira en él. Porque, en serio, terminó tan mal el manga, que decir que esto tiene una belleza. Veámoslo para tirar mierda. Gente, por favor, cámbienme. No, no quiero ser peruano, cámbienme. No quiero ser peruano. Pónganme algo agresivo. Por favor, alguien póngase el conejo. Pónganme el conejo. Son palabras muy valientes para venir de un N. Digo, Pero mira, mamacita, quiero hacerlo sin condón. Porque sabe que tú eres y lo que quieres de conejo. Exacto, la mayoría de los fans del manga no sabe leer bien. No les voy a decir. Pero eso solo se puede con bits. Pero bueno, veamos esto. A mediados de los años 30, dos jóvenes de la ciudad de Cleveland comenzaron a imaginar las aventuras de un personaje súper poderoso capaz de realizar hazañas impresionantes de Ay, el Superman de la época dorada tenía poder que creían que tuvieran los escritores, poder que tenía este weón. Tenía todos los poderes del universo. fuerza y heroísmo. Este personaje, el cual sería llamado Superman, eventualmente inspiraría la creación de muchos otros superhéroes de distintas compañías y, con el tiempo, su influencia sería tan grande que llegaría a otros países a través de figuras como All Might, quien representa los ideales más clásicos del hombre de acero, pero vistos desde el punto de vista japonés. Sin embargo, pasar de Superman a personajes como All Might o Saitama no fue algo sencillo. Sobre todo si consideramos que en un punto de la historia, los superhéroes fueron una expresión cultural completamente estadounidense. Sí, muy agringado. Eran héroes que iban a la guerra de Vietnam y mil cosas así. Que se enorgullecía del poder atómico de su país. Así pues, mientras que en Japón se creaban expresiones culturales como Godzilla, Que eran del respeto y el miedo al poder atómico. Evangelion o Gen el Descalzo, es decir, historias que nos hablan del peligro de la tecnología, la guerra y las bombas nucleares, Estados Unidos construía estas fantasías de poder atómico, personajes que utilizaban los dones que la radiación les dio para luchar contra el mal, auténticos hijos del átomo. Y es por eso que ver My Hero Academia fue tan interesante para mí, y de eso vamos a hablar en este video. De cómo esta historia retoma los elementos más esenciales de los superhéroes estadounidenses y los presenta bajo una mirada completamente fresca, ofreciéndonos sorprendentemente una narrativa que se siente como un manga y un cómic simultáneamente. Siento que eso es el comienzo. Es netamente el comienzo, porque luego se fue perdiendo poco a poco. Una verdadera fusión cultural del concepto del superhéroe, a través del cual tocan temas increíblemente profundos como la libertad de ser y sobre todo el verdadero significado de lo que es ser un héroe y sus limitaciones. Mi nombre es Go, el Monitor Geek, y el día de hoy, como muchos me lo habían pedido, nos vamos a tomar a My Hero Academia muy, pero muy en serio. No tuviste que haberlo hecho. El Monitor Geek. Un par de datos importantes. Aquí en este video solo voy a basarme en lo que pasa en el anime y no en el manga. Así que si solo estás viendo el anime, no te preocupes por los spoilers. Y te comento que solo daré un spoiler fuerte de la tercera temporada. Del resto de temporadas solo mencionaré detalles generales de la historia sin hablar tanto de circunstancias específicas. Finalmente, como este es un video diferente al usual, te platico que yo soy más de cómics estadounidenses y es por eso que estaré hablando mucho de paralelismos y diferencias que encontré de My Hero Academia con estos otros cómics. Así que para tener el panorama cultural completo, entrevisté a Kei del perfil de TikTok Made in Japan by Kei, quien se dedica Ya. Igual, bacán que haya hecho esta pega. Esto es un video trabajado. a hacer videos sobre las diferencias culturales entre Japón y México. Teniendo esto en mente, comencemos con el análisis. Capítulo 1. Los superhéroes según Japón. La premisa central de My Hero Academia es que toda la historia se desarrolla en un mundo en donde el 80% de la población mundial nace con un poder o habilidad especial que es comúnmente llamada don o quirk. Esto es similar a lo que hemos visto en historias como los X-Men, con la diferencia de que en este mundo estas personas son, en su mayoría, bien recibidas y aceptadas socialmente.
A diferencia de que en X-Men, que eran muy mal recibidas y eran discriminadas. Pero este solo es el principio de las similitudes y diferencias. Por ejemplo, Los niveles de poder en My Hero Academia funcionan de manera diferente a lo que vemos en los superhéroes estadounidenses. ¿por qué digo esto? Porque en este anime el nivel de poder de alguien depende básicamente de dos cosas. Primero está el don con el que cada persona nace. Por ejemplo, todo el mundo le decía a Bakugo desde niño que había nacido con un don muy poderoso. Esto es similar a lo que vemos en cómics estadounidenses. Vemos habilidades que son más poderosas que otras, pero aquí está la diferencia. En My Hero Academia nos dicen mucho que el nivel de poder también tiene que ver con el esfuerzo y el nivel de entrenamiento que ha tenido cada personaje. Por ejemplo, Lemillion tenía un poder que era considerado débil, pero logró ser el estudiante número 1 de la UA gracias a su esfuerzo. El esfuerzo y la creatividad del uso de su don. Y este es un enfoque que no se ve tanto en los cómics estadounidenses. Por ejemplo, sabemos que Batman tiene sus habilidades gracias a su entrenamiento y lo vemos que sigue entrenando. Pero no es como que lo veamos mejorar conforme avanza la numeración de cómics, porque No, porque Batman es un humano común y corriente, llegó a su punto límite. Las habilidades humanas y la de básicamente todos van a llegar siempre a un punto máximo y de ahí va a venir o un estancamiento o declive. en muchas ocasiones ni siquiera es la misma persona quien escribe las historias o a veces ni siquiera se encuentran en el mismo universo. Más bien como que él y otros personajes ya tienen un nivel muy épico que se conserva a lo largo de los cómics. Un nivel que puede incrementar o disminuir dependiendo del escritor y la circunstancia. Por otro lado, los mangas y el anime, al ser historias más lineales, sí nos presentan un progreso gradual en donde los personajes suelen mejorar mediante entrenamiento o transformaciones. Son dos tipos de narrativa diferente. Spawn supo terminar porque le hicieron una película de mierda. Y My Hero Academia combina ambas para darnos una mirada japonesa del estereotipo del superhéroe. ¿Pero a qué se debe esto? Tiene que ver con diferencias culturales. Porque recuerda, las historias ficticias son un reflejo de la cultura que las crea. En este caso, la diferencia probablemente radica en la manera en la que los japoneses ven al esfuerzo y al trabajo. We are hard workers. Our culture is to work. ¿Qué tan trabajadores son? Demasiados trabajadores se mueren por exceso de trabajo. Checa esto. Según encuestas recientes, la mayoría de los empleados japoneses trabajan un promedio de 2.6 a 3 horas extras diarias sin sueldo. Y la mayoría no toma sus vacaciones completas porque se sienten culpables. Esta Es una muy mala cultura porque los tipos no descansan, no tienen vidas personales y se mueren. cultura del trabajo constante e intenso tiene varias causas, pero puede ser rastreada hasta la época de la restauración Meiji en 1868, en donde la sociedad feudal de Japón quería alcanzar el mismo nivel económico que los países de Occidente. Y esto nos da una mejor idea de por qué las historias japonesas tienen que ver tanto con el esfuerzo y el trabajo. Otra diferencia muy grande en cómo esta historia ve a los superhéroes tiene que ver con la regulación de poderes. En animes como My Hero Academia o One Punch Man, la profesión del superhéroe es sumamente regulada por el gobierno. Es decir, no cualquier persona con poderes puede ser un superhéroe. Ya que hay exámenes de prueba, escuelas, entrenamientos y licencias que hay que sacar para que cada personaje pueda convertirse en uno. No son vigilantes. Esto es muy diferente a lo que ocurre en cómics estadounidenses. En Estados Unidos tienes un poder, tienes una... en Estados Unidos la visión es más como un deber moral que te hace ser un vigilante, porque también te hace cuestionar el tema del gobierno, porque no siempre el gobierno va a tener la razón y no siempre el gobierno va a tratar de hacer que las cosas sean buenas para la gente. Lo que hace la gente con poderes es hacer un buen camino por el bien común. Y el bien común no siempre está ligado a las decisiones gubernamentales. Por lo tanto, son vigilantes. A diferencia de lo que hace Japón, que los trata de mostrar de que lo que hace el gobierno siempre está bien y por eso siempre está legislado por lo que están haciendo la gente con poderes. Por ejemplo, en el cómic Civil War vimos una batalla entre dos bandos de superhéroes en donde uno de ellos luchaba en contra del registro, la capacitación y la intervención del gobierno. Y esto es una constante en este tipo de cómics. Es como si la figura del superhéroe estadounidense fuera históricamente este espíritu libre, sin regulación, que le responde únicamente a sus acciones y a su moral. En Japón es diferente, pero también tiene que ver con la cultura. In Japan, everything is very Sí, son demasiado estrictos. Normally, you need a proper license to do everything. I know in Mexico, I know in Latin America, anybody can cut hair, no license. But in Japan, if you want to cut somebody's hair, you need a license. Con esto en mente podemos
Hasta una licencia para cortar el pelo. Entender por qué para los japoneses resulta tan natural que una profesión, sobre todo una tan importante como la de ser un superhéroe, sea tan regulada a diferencia de lo que vemos en personajes de DC y Marvel. Y esta distinción se pone todavía más interesante. Porque mientras que en Civil War se pone en duda el papel del gobierno para regular a los superhéroes, en My Hero Academia son precisamente varios de los villanos, como el Frente de Liberación Paranormal, quienes están a favor de que cada persona sea libre de usar los poderes a su gusto, libres de la intervención del gobierno, lo cual es presentado como una característica negativa. Lo cual no Sí, un liberal. Eso es el tema. Ahí está cómo se contradicen estos dos ejemplos. La idea americana, que no llega a dudar de que su gobierno sea funcional, que en mi opinión es una duda que todo ciudadano tiene que hacer, tiene que dudar de su sistema. Si bien tiene que saber cómo funciona su sistema y saber ocuparlo para poder vivir bien en su sistema, también tiene que ser capaz y tener la mentalidad lo suficientemente desarrollada para poder cuestionar el sistema. No solo saber ocupar el sistema y vivir en el sistema, sino que también ser capaz de cuestionarlo. Cosa que en Japón no hacen. dice que cada producto cultural tiene un enfoque distinto, aunque ambas sean historias de superhéroes. De igual forma, en My Hero Academia, la policía y las fuerzas gubernamentales son presentadas de manera bastante competente. La UA, por ejemplo, siempre está al pendiente de lo que dice el gobierno. Los superhéroes trabajan muy de cerca con las agencias de investigación para planear sus ataques e incluso vemos a los policías tomar un papel muy activo en las redadas a pesar de no tener poderes. Esto también es diferente a lo que vemos en historias de superhéroes de Occidente, en donde la policía normal no tiene tanto protagonismo y en vez de eso los superhéroes se apoyan de organizaciones más especializadas tipo SHIELD o Argus. Lo cual es Sí, y la policía en realidad es súper incompetente. eso que me preguntara, ¿cómo ven en Japón a la policía? Por cierto, te quiero comentar que en Instagram estoy subiendo mucho contenido original que no subo aquí, desde videos sobre Sandman o Baby Reindeer hasta infografías sobre Intensamente y los tipos de líderes Boy Scouts. De verdad que le estamos echando muchas ganas al contenido original de Instagram, así que me ayudarías muchísimo si terminando el video me sigues por allá. Ey, dije terminando el video. Así que tú también puedes ver mi contenido propio yendo a mi canal de contenido propio que está apareciendo aquí a continuación. Por favor, ayuda a este chivo. Tengo hambre. Police are very helpful. They really La policía es muy útil, realmente le ayuda a la comunidad. community. In Japan, En you can't Japón no puedes sobornar a la policía. Si un policía hace algo malo, es una noticia muy grande. bribe the police. If a police officer does something bad, that's big news. Supongo que cada país ve a su policía de manera diferente. En la mayoría de Latinoamérica vemos a la policía como algo muy corruptible. En Norteamérica se nota mucho en las historias también de que la policía ya está corrupta o está podrida y cosas así. En general en el occidente nuestro sistema policial siempre se le logra ver o imaginar o debe sentir de manera plausible que está totalmente corrompido o que se puede corromper. Quizás por eso en la ficción mexicana la policía tiende a ser de moral tan flexible. Finalmente, algo que me llamó mucho la atención es que los superhéroes tienen rangos muy marcados. Esto es algo que vi tanto en My Hero Academia como en One Punch Man, que en estos mundos saben abiertamente quién es el héroe número 1, el número 2, el número 3, etc. Esto no solo aplica para los superhéroes profesionales, sino que incluso dentro de la UA hay un grupo de héroes que son llamados literalmente los tres grandes. Por otro lado, en los cómics estadounidenses, todos sabemos que Superman es el héroe número 1, pero no es como que lo vayan diciendo abiertamente. Digamos que Superman es más modesto. Y hablando de Superman, mi personaje favorito Sí, es que además ellos lo hacen como una organización. Necesitan saber en cómo catalogarlos para poder mantenerlos organizados. de My Hero Academia sin duda se trata de All Might, un personaje que representa muchas características esenciales del Hombre de Acero, pero las presenta de tal manera que nos cuenta una historia completamente diferente. Capítulo 2. El poder simbólico de All Might. Desde niño, Izuku Midoriya siempre quiso ser un héroe para poder salvar a Izuku Midoriya. todos con una sonrisa en el rostro, tal y como lo hacía All Might, su héroe favorito. Pero la realidad le golpeó en la cara porque es un pendejo sin poderes y su mamá no le pudo dar nada. Y eres un idiota, un imbécil que terminó haciendo todo mal y trabajó en un McDonald's. ¡Te odio! Lamentablemente, se trataba de un chico que nació sin habilidades especiales en un mundo en donde el 80% de la población tiene poderes, lo cual significaba que no era candidato para un trabajo así. Esto cambió cuando Izuku corrió para salvar la vida de su compañero de escuela Kachan y le dio tiempo a All Might para poder salvarlos a ambos. Después de esto, el mismo All Might le dice a Deku que puede ser un héroe y comienza a entrenarlo para después heredarle su poder, el legendario One for All, con el cual Izuku deberá convertirse en el héroe más grande de todos.
Es el nacimiento del héroe en base al esfuerzo y una característica. Es como el ser digno. El mostrar el ser digno de llevar un manto. Es como el momento en que un Green Lantern muestra la voluntad y un anillo lo reconoce. O el momento en donde Batman, en algún punto, Batman en su inicio, algún Robin o Nightwing, está enfrentando a un enemigo que lleva tiempo cazando por venganza y decide no matarlo. Son esos momentos de dignidad en los cuales iluminan y forman y hacen decir, él es un héroe. Enfrentar la adversidad pese a que tienen todo en contra. El tomar decisiones difíciles en momentos difíciles que normalmente solo buscarías tener una satisfacción personal. La premisa central de la historia y me gusta mucho porque a pesar de las similitudes hay una gran diferencia entre Superman y All Might. Desde el principio, All Might nos es presentado como un héroe con vibras de la versión más clásica de Superman. Se trata de un personaje con Sí, es como un Superman de la era dorada. super fuerza que siempre hace el bien, siempre logra salvar a todos y que también es considerado el héroe número 1 de su universo. Cuando aparece en escena podemos escuchar una melodía bastante supermanesca y hasta tiene estos ojos cerrados que el Hombre de Acero tenía en sus versiones más clásicas. Pero la historia no está centrada en él, Sino en su sucesor y su Kumidoria, quien hereda sus poderes ya que All Might poco a poco está perdiendo su fuerza. Entonces se trata la historia del sucesor de Superman. Y eso es algo diferente porque no recuerdo haber visto una premisa así en DC Comics. Sí, hay historias en donde personajes como John Kent toman el manto temporalmente, pero todos sabemos que hay un punto en donde Kal-El regresará a ser Superman. Sí, me gusta más por eso leer los cómics de Batman, porque logramos entender que en algún momento Dick Grayson o alguno de los otros Robin van a tomar el manto de Batman incluso. De hecho, Dick Grayson en algunos momentos fue Batman. Logramos ver ese traspaso de manto. Bruce siempre va a ser Batman, pero sí logramos ver un poco más de este paso de manto, cosa que no logramos ver nunca en el tema de Superman, porque incluso con sus clones, con sus hijos, no ocurre, debido a que incluso en la serie de Batman del futuro y todas las cosas, siempre hay un Superman, ya sea un clon, ya sea el mismo, ya sea él traído desde otro punto de la línea temporal, siempre recurren al mismo Superman. No a entregarle el manto a alguien entrenado por este, jamás. Solo a él mismo. Este no es el caso aquí. Esta es la historia de los últimos días de Toshinori Yagi como el héroe más grande de todos y cómo su sucesor se ve obligado a enfrentar las amenazas que ni el mismo All Might pudo erradicar. En DC sería complicado lograr esto. Porque Superman es un héroe enorme del cual conocemos toda su historia, pero en My Hero Academia utilizan el poder simbólico que Superman tiene, lo proyectan en All Might a través de varias características y de esta manera logran que el personaje se sienta familiar al mismo tiempo que nos sentimos abiertos a escuchar la historia de su sucesor. De hecho, si te fijas en los primeros capítulos se siente como si ya conocieras a All Might, a pesar de que te han contado muy pocas cosas acerca de él. Y más bien te van presentando fragmentos de su pasado poco a poco, a la par de que te cuentan la historia del futuro de Deku. Pero este poder simbólico de Superman que proyectan en All Might no solo funciona para que estemos abiertos a escuchar la historia de Deku, sino que también le da una personalidad propia y distintiva a All Might. Porque sí, públicamente All Might es este personaje superpoderoso e infalible que siempre tiene una sonrisa, pero por dentro, uy, me gusta mucho el eso. secreto es este personaje débil y enfermizo llamado Toshinori, que para el principio de la historia ya solo es capaz de conservar su apariencia musculosa durante pocas horas al día. Eso me recuerda mucho al punto cuando Bruce está volviéndose viejo y lo sabe y está a punto de rendirse, no lo consiguió más cosas y tienen que tomar el manto otras personas como Dick Grayson. Pero Batman sigue estando viejo, sigue peleando a pesar de tener huesos rotos, no poder hacer más, sigue patrullando. Ese siento que es el gran espíritu. Yo estoy más a favor de que un gran personaje o el gran personaje de ese debería ser Batman y no Superman, a pesar de que Batman igual tiene muchas cosas malas. Lo dije y qué. Toshinori, a diferencia de All Might, sí se preocupa y sí se entristece. Toshinori representa lo real y All Might representa lo ideal. Es como si All Might fuera una especie de performance, una máscara que Toshinori usa. Primero que nada, para esconder el miedo. Ven, lo que les dije, es como Batman, digo. Batman ocupa la máscara para dar terror. La presencia de Batman significa que hay un castigo para quienes realicen el mal. Pero Bruce Wayne es el que sufre
Bruce Wayne es el que siente el miedo, el cansancio, los huesos rotos. Bruce Wayne es el que no puede soportar lo que sucede tras lo que va pasando personalmente, que se va desmoronando mentalmente. Pero Batman sigue siendo ese símbolo de castigo y retribución a los que han sufrido por causa del mal. Que él mismo tiene a la hora de enfrentarse a los villanos, pero más que nada para transmitirle una sensación de calma al público. A través de All Might, la serie nos dice que los símbolos son muy importantes. Y es por eso que otros héroes muy poderosos como Endeavor son incapaces de representar lo que All Might representa, porque su poder va más allá de la superfuerza. Tal y como Superman, su mayor capacidad es la de inspirar y la de ser bueno. Esto también tiene un peso en Toshinori, Quien siente que tiene que esconder su apariencia débil para no perder la confianza de la gente. Sin embargo, cuando el público se da cuenta de la verdad tras la batalla de All Might contra All for One, Toshinori se da cuenta de que su poder simbólico es tan grande que ahora trasciende la apariencia misma, porque su legado y sus acciones hablan más fuerte que su físico. Quizás es por eso que, a pesar de que en esta batalla lo vemos salir lastimado, con la ropa holgada y un cuerpo delgado y enfermizo, lo vemos tener su momento más icónico e inspirador de toda la serie. Ahora es tu turno. y todo esto hace que All Might sea un personaje enorme. Uno que es tan grande que, a pesar de que estamos conociendo la historia de Deku, no deja de ser una parte sumamente importante de toda la trama. Y no porque él participe activamente en todas las situaciones, sino porque su mera existencia hace que la trama avance. Él no solo inspiró a Deku a ser un héroe, sino que también vemos que fue la inspiración de personajes como Bakugo, Star and Stripe, Es que la inspiración de gran parte de la mayoría de los héroes y de personajes que aparecen, ya sean para bien o para mal, incluso de Stein es una inspiración. Incluso las motivaciones de Endeavor están muy vinculadas a la existencia de All Might. Y esto va más allá de los héroes. Stein, el llamado asesino de héroes, tiene ¿Qué les putas dije? ¿Qué les putas dije? una filosofía de vida en la que mide la capacidad de los héroes profesionales en relación a All Might. Y este personaje, a su vez, jugó indirectamente un papel muy importante en la creación de la Liga de Villanos, lo cual nos dice que la existencia de un personaje tan grande como All Might tiene consecuencias positivas y negativas. Y todo esto para mí ya era muy interesante, pero creo que lo que más me gustó de este personaje es el concepto del One for All y por supuesto su opuesto, All for One. El One for All es un don que ha sido heredado a través de varias generaciones de héroes, uno que acumula el poder y las habilidades de sus antecesores y las amplifica con cada generación. Pero más allá de esto, el One for All parece funcionar como una declaración de heroísmo. Y es que cada portador utiliza sus habilidades para beneficio de los demás, se entrega a sí mismo para los otros. De esta manera, el One for All es la manifestación del altruismo que pensamos que un héroe debe representar. Por otro lado está el villano All for One, Uno cuya habilidad le permite robar los dones de los demás. Es el egoísmo desmedido encarnado, una persona que toma lo de todos para sí mismo. Otro punto muy interesante es que, a diferencia de lo que regularmente vemos en cómics estadounidenses, es la existencia del villano lo que hace que el héroe surja. All for One es la causa y el One for All la consecuencia. All for One es la tesis y el One for All es la antítesis que se forma como consecuencia de las acciones malvadas que se estaban cometiendo. De esta manera, la historia nos cuenta que el heroísmo surge como consecuencia de la injusticia y que el individualismo de All for One puede ser combatido mediante la colectividad de varias personas trabajando para procurar el bien común, porque eso es la esencia del One for All. Sí, es verdad. De hecho, eso también te hace pensar en la esencia de los equipos de los héroes que hay en Norteamérica. Ver My Hero Academia entonces es echar un vistazo al lado más clásico de los superhéroes estadounidenses con todo y sus clichés, pero vistos a través de la mirada cultural japonesa, la cual por alguna razón logra revitalizar y le encuentra un significado diferente a estos clichés que a veces pensamos que ya son obsoletos. Se trata de una historia en donde hay personajes completamente buenos y compasivos, personajes que se las arreglan para salvar a todos, pero al mismo tiempo la historia utiliza estos clichés para hacer preguntas bastante interesantes acerca de lo que el heroísmo realmente es en un contexto moderno e incluso las consecuencias negativas que puede tener. Es como si vieras figuras, situaciones y personajes familiares, pero en un contexto completamente diferente. Y yo como fan de los superhéroes quedé encantado de leer esta historia. Me pregunto qué Ay, pero cuando veas el final, ay, qué manera de sufrir. han pensado estos dos jóvenes de Cleveland al saber lo lejos que ha llegado este concepto de que puede existir una persona súper poderosa que tiene toda la intención de procurar el bienestar ajeno. Si quieres seguir a Kei y aprender más de la cultura japonesa, voy a dejarte sus redes en la descripción. Y si te interesa tener más contenido mío completamente gratis, recuerda seguirme en Instagram porque de verdad que me apoyas muchísimo.
Recuerden seguirme en mi canal de contenido propio, ya se vienen nuevos videitos, así que ya saben, hey, vengan, el chivo tiene hambre. No, estuvo mejor de lo que esperaba, le voy a dar like, suscribir. Anonymous quiere que digas Ugu. Ogu. 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 Y recuerda, dar like, suscribirte y la campanita para creer en el tú que cree en sí mismo. Para taladrar el cielo junto al culto del chivo.